fue el Espero no haber doctorado? desanimado a nadie. Sí, no, los has animado Bueno, en tu caso. sí, el doctorado ya es otra historia completamente diferente. Yo cuando terminé la maestría, bueno, yo ya tenía a todo esto 7 años dictando clases en mi alma mater, que es la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Uy, Aplicadas, donde claro. estudié mi pregrado. Y Publicidad yo tenía gratis. ya, cuando terminé la maestría, tenías, sí, claro, por supuesto, no hay que mencionar los nombres, ¿no? Completos. Y Claro, UPC, sí, sí, Centrum, ahí está. y por supuesto. Es no, al contrario, voy a tener que cobrar al final, voy a pasar la factura por la Claro. publicidad. Y sí, y bueno, resulta que yo ya tenía 7 años dictando clases de pregrado de finanzas en la UPC. Ah, enseñabas finanzas. Entonces, sí, una historia paralela, ¿no? Yo me decidí por la docencia desde que terminé la universidad y empecé a dictar clases de introducción a las finanzas cuando tenía 22 años en la UPC. Entonces, después de 7 años de dictado de clases, yo empecé, mejor dicho, después de, a ver, 2009, 10, 11, 12, 13, después de 4 años de dictar clases empecé la maestría y después de 7 años de haber dictado clases en pregrado se dio la oportunidad de entrar a tiempo completo a Centrum, donde yo había hecho mi maestría. Así que dejé atrás las clases de pregrado y empecé a dictar clases de posgrado dentro de la escuela ya como profesor a tiempo completo y descubrí un mundo muy interesante, el mundo de la investigación científica, formal, en la que uno, digamos, investiga para generar un artículo científico, para colgarlo en una revista científica y crear conocimiento. Entonces, ese proceso ya es diferente, es muy distinto Es peor a que la todo lo tesis. anterior, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Es peor, bueno, es muy bonito, pero lo difícil, lo complicado es que cuando uno envía un artículo científico a una revista, y ojo, no tienes que ser doctor para hacerlo. No, Cualquier pues. persona que tiene la capacidad de investigar de forma objetiva, de no dejarse llevar por sesgos de diferente tipo, falacias, y tiene la capacidad de probar que su conocimiento ha sido creado de forma correcta, puede enviar un artículo científico a una revista especializada y ser aceptado. Y no hay mayor problema. El tema es que hay un grupo de árbitros anónimos, esto se le llama el proceso de Sí. peer review, eh, ¿no? El double blind peer review, que es doble ciego. Los árbitros no saben quién eres tú y tú no sabes quiénes son los árbitros. Y de repente te llega, bueno, primero el editor te puede escribir, te puede decir, ¿sabes qué? No estamos interesados en tu paper, es una porquería, así que vete, ¿no? También Igual, te pueden claro. decir eso. O te pueden Otra chotear cosa, y ni te sí, dicen nada. A mí tal me han cual. choteado y no me han dicho, no va. Oye, No, sí, jefe, dime algo, dime, ¿de dónde está el error? En una tesis por lo menos te dicen, pues, oye, tu marco teórico está cagado. sí, No, no va. por lo menos dame feedback, ¿no? Dime que la embarré, algo, ¿no? Ahí listo, Pero pues. no te dicen nada, no estamos Ah, interesados, no es para nuestro journal. sí, Y lo que sí abrazo, puede beso, pasar chao. también es que el editor esté interesado, y lo envíe a unos árbitros, pero los árbitros tienen pues ya conocimiento especializado del tema, ¿no? Sí, Obviamente si es un claro. paper financiero, no se lo van a enviar pues a alguien que esté especializado en otra materia. Y estas personas, además protegidas por su anonimato, porque también eso es una ventaja para ellos, pueden opinar de forma obviamente alturada, muy científica, profesional, etcétera, pero te pueden mandar al diablo muy bonito, ¿no? Como diciendo, oye, te falta esto, te falta esto, te falta esto, esto es una desgracia, es una porquería, corrígelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que recibes digamos, los comentarios, tienes que subsanar todo ello y lo vuelves a enviar. Y ese proceso puede tomar 6 meses, 8 meses, un año. Es complicado, ¿no? Entonces, tener varios artículos en cartera es importante. Pero bueno, Oye, pero el ¿cuántos doctorado artículos viene a tienes? raíz de No que mames.
tengo cuatro artículos científicos, no tengo más. Madre mía, maestro Sí. Obi-Wan Kenobi, no, es un chingo, es un artículo. No, me imagino que una vez que ya No, ya la agarras ya es más fácil, ¿no? Pero el es primer que, artículo sí es un parto. Pues. uy, sí, olvídate. Sí, un parto de 48 horas con dilatación de 80, ¿no? Entonces, sí, de verdad que el primer paper es terrible, 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 terrible. Luego ya uno empieza a agarrar, digamos, un poco más de velocidad, de experiencia. Definitivamente la experiencia en la investigación es vital, ¿no? Uno va agarrando confianza. En la escuela hay profesores que, Dios mío, o sea, sacan 8 o 10 papers por año. Entonces, una cosa, son ¿Qué? máquinas, o sea, se dedican exclusivamente a la investigación. ¿Cómo vas a sacar 8 papers al año, no? Sí. De verdad, son una Pero cosa, trabajan con pero equipos, pues trabajan con monstruosa, una equipos, cosa. ¿no? No son solo ellos, son con equipos. Pues. Claro, claro. Y con estudiantes, no, estudiantes de doctorado, equipos, trabajan entre ellos, con profesores de afuera. Entonces, a ver, tienen varios. Lo único que a mí me llama la atención es cómo pueden tener la capacidad mental, porque aunque uno tenga 8 cuadernos a su alrededor con miles de anotaciones y te organices de la manera que te organices, tienes que tener los temas frescos y saber de qué trata cada proyecto. Entonces, a mí me sorprende mucho la capacidad mental que tienen algunas personas de estar actualizadas y llevar la cuenta de qué cosas están investigando, ¿no? Pero sí, una vez que estás metido, por lo visto, desarrollas cierta eh, competencia, digamos, de poder llevar todo esto en simultáneo. Y claro, no es que ellos empiecen 8 o 10 proyectos por año, sino que vienen trabajándolos desde antes. Entonces, se van aceptando y publicando en el camino. Si tú empiezas en 2020, vas a llegar a ese ritmo en 2021 o 2022. ¿No? Entonces ellos ya vienen 2024. de tiempo trabajando en esto. Y, sí, y 2028 también, si es que no te va muy bien. Pero ya depende de la revista, etcétera. Pero bueno, el doctorado está vinculado a eso, ¿no? A la investigación científica. Y en mi caso fue por varias razones. Primero, porque me gusta la investigación. Segundo, porque obviamente en el Perú y ahora en general en el mundo, felizmente la educación se está poniendo al día con los referentes, los países desarrollados, y el doctorado es requisito ya para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, y de hecho recientemente me preguntaron, oye, ¿por qué estudias un doctorado? Entonces, Pregunta, es una buena pregunta. pregunta que es una muy buena pregunta. Y yo creo que recién la puedes, es curioso, porque uno estudia el doctorado, pero recién tiene la capacidad de responderla cuando termine el doctorado. Antes no la puedes responder. Ah, pero es igual Porque, que la maestría, eso es igual, ¿no? Pero no, ¿cuál es la respuesta? no, claro, uno ¿Cuál es la dice, sí, respuesta? me meto y estudio. Pues la respuesta es la siguiente. Cuando uno empieza a estudiar, te pregunta, ¿y por qué estás estudiando tu doctorado? Y tú dices, bueno, sí, pues no, ¿verdad? ¿Por qué estoy estudiando mi doctorado? Bueno, porque me gusta. Ah, sí, pero podrías hasta entrar a las clases y no pagar pues un montón de plata por estar sentado ahí, ¿no? Y tú dices, no, lo que pasa es que quiero investigar. Y te dicen, sí, pero puedes investigar sin ser doctor. Y no, pero quiero estudiar mi doctorado porque quiero desarrollarme. Oye, pero no tienes capacidad de desarrollarte tú solo, autodidacta, o por último, qué sé yo, ¿no? Crecer sin la necesidad de tener el doctorado, ¿no? Entonces, la respuesta es la siguiente. Tiene dos partes la respuesta. Por un lado, inevitablemente, y a ver, es una realidad, uno tiene que tener el doctorado para poder acceder a ciertas posiciones académicas, es decir, uno tiene que ser doctor para poder continuar creciendo en la carrera académica, docente, científica, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que ser doctor para ello. O sea, hay un requisito administrativo. Con lo cual, digamos, ya ahí terminaría la cuestión, ¿no? Sería fácil. Oye, necesito el doctorado porque ¿cómo quieres que crezca y cómo quieres que me asciendan si no soy doctor, ¿no? Entonces, por ahí podría terminar la cosa. Pero en el doctorado uno recibe un entrenamiento, es decir, es un programa que va, y ahí marco la diferencia con la maestría.
La maestría es un tsunami que te revuelca y te lleva, y por más que tú quieras luchar contra esa fuerza es más potente que tú y te va a arrastrar hasta la meta y vas a llegar de pie o vas a llegar casi en coma, pero llegas, ¿no? Entonces, eventualmente llegas. Pero es cuestión de decidir, tomar la decisión si vas a surfear la ola o vas a hacer un bulto que la ola va a arrastrar hasta la meta, ¿no? Entonces, en el caso del doctorado, es un entrenamiento mucho más pausado. El doctorado está diseñado para durar 4 años, diseñado, ¿no? Para durar 4 años. Y se supone que los 2 primeros años son de clases y los otros 2 años son dedicados a tu investigación. Como en teoría la tesis doctoral es la primera vez que tú estás investigando algo de manera científica, entonces te dan tiempo para que tú poco a poco puedas ir evolucionando en ello. Y el doctorado te va a brindar, a través de los cursos metodológicos y de los cursos disciplinarios, porque hay metodología pura, que es los métodos cuantitativos, métodos cualitativos, etcétera. Y por otro lado tienes los disciplinarios, que son aquellos cursos que son investigación aplicada al marketing, investigación aplicada a las finanzas, investigación aplicada a las operaciones o a la estrategia. Entonces, uno va aprendiendo mucho de la metodología pura y también de la metodología aplicada a determinadas materias. Obviamente te hablo de cosas de gestión porque mi doctorado es en administración, entonces todo está vinculado a gestión, ¿no? Y te entrenan en ello y te ayudan a pensar de forma doctoral. Y el pensamiento doctoral es un pensamiento objetivo, es un pensamiento insesgado, es un pensamiento que evita las falacias, que no se deja llevar por lo primero que dicen las personas. Es un pensamiento que cuestiona y que en lugar de ser un seguidor de todo aquello que se ve, más bien pretende ser líder o liderar una corriente de pensamiento, más no dejarte llevar por lo que la gente dice, ¿no? Te dedicas a pensar en cosas que la gente no piensa en la práctica, y no quiero decir que la gente no piense, sino que la gente no se dedica, no se detiene a pensar en cosas que un doctor sí. Entonces, la gente tiene la capacidad de vivir tranquila y en paz porque saben que las cosas suceden por algo. Es decir, si es que yo, a ver, si yo eh, conduzco mi auto a 100 kilómetros por hora en contra de una pared, obviamente sé que voy a hacer puré de mí mismo, ¿no? Entonces, ahora yo podría preguntarme, ¿y por qué pasa eso, no? Y me quedo pensando en eso. Oye, pero tienes que ir a trabajar. No, es que estoy pensando en por qué la velocidad genera ese efecto. Pero ahora, claro, la física se encarga de explicar por qué pasan todas esas cosas. Si yo tomo un objeto y lo suelto, cae hacia abajo. ¿Por qué no cae hacia arriba? Bueno, la ley de la gravedad ya se encargó de explicarlo. Entonces, la gente vive tranquila porque sabe que hay muchas cosas que han sido explicadas y que tienen un porqué. Y sin ir muy lejos, la pandemia actual es un ejemplo de cómo vivir en incertidumbre es horrible, ¿no? Oye, ¿me voy a contagiar o no me voy a contagiar? Si yo hago esto o hago lo otro, si me pongo mascarilla o no me la pongo, ¿cuándo saldrá la vacuna? ¿De qué está compuesta? Entonces, vivir en incertidumbre es horrible, si te das cuenta. Pero la gente lo único que hace es dedicarse a preguntar. ¿Quiénes son los encargados de generar conocimiento? Los médicos que están investigando el virus para entenderlo y para desarrollar la vacuna. Entonces, cuando tú recibes tu grado de doctor, básicamente lo que recibes es un certificado a nombre de la nación de que has sido capacitado y que tienes las competencias para poder pensar de forma doctoral. Eso es lo que recibes. Entonces, al hacer un doctorado uno lo hace para recibir ese entrenamiento y para poder recibir el certificado final de participación, si gustas, eh, que da fe, o tu universidad pone las manos al fuego por ti, de que tú tienes la capacidad de pensar de forma doctoral, es decir, de forma objetiva, de forma científica. Entonces, por un lado tienes un prerequisito, ¿no? Legal, pero por otro lado tienes un afán de querer probar todo aquello que tú podrías decir. Yo te puedo decir, oye Marco, yo pienso de forma doctoral. Y tú me dices, bueno, ya, pero ¿quién da fe de eso?
yo, que no confías en mí, y tú me vas a decir, no, si no te conozco, recién estamos conversando, ¿no? Entonces, tiene que haber una institución de por medio que certifique que efectivamente tienes la capacidad de hacer lo que tú dices que haces, ¿no? Esa es básicamente la intención del doctorado. Entonces, no tienes que salir con una... o con cuántos papers tienes que salir para que se valide, porque la maestría sales con la tesis, en un doctorado un paper publicado, dos papers, ¿cómo es el tema? Eso varía mucho en el mundo. Los doctorados son muy variopintos, por decirlo de alguna forma. Hay muchas formas de hacer un doctorado. En el caso peruano, o en el caso de Centrum particularmente, porque de hecho ahora las escuelas poco a poco están migrando hacia formas un poco más rigurosas, yo tuve que desarrollar una tesis, y una vez que esa tesis ya estaba culminada, en el pasado tú terminabas tu tesis y entrabas a disertación doctoral, sustentabas la tesis, la defendías y listo, y eras doctor, frente a un jurado de la escuela. Pero se cuestionó esto, ¿no? Y se dijo, oye, ¿qué sentido tiene que la misma escuela que te ha formado sea la misma escuela que te evalúe, ¿no? Entonces, la tesis una vez culminada, sí, pues esto por desgracia, o sea, ahora que soy doctor, enhorabuena por ello, pero cuando fui alumno decía, Dios mío, ¿por qué cambian estas cosas justo cuando yo soy alumno, ¿no? Porque esto antes no era así, ¿no? Entonces, una vez que terminas la tesis, en base a la tesis, tienes que, y la tesis puede tener, pues olvídate, 100, 150, 200 páginas. La mía tuvo 100, 110, creo, una cosa así. Pero luego de terminada la tesis, tienes que, en base a esa tesis, armar un artículo científico, un paper, y enviarlo a un journal. Y lo que básicamente te da el grado doctoral es que esa revista especializada acepte tu paper. Entonces, en el caso peruano, al menos en Centrum, es un paper basado en tu tesis. En otras partes del mundo pueden ser 2 papers, pueden ser 3 papers, o puede ser inclusive que el objetivo sea, si tu doctorado dura 4 años, que tengas la capacidad de publicar un paper por cada año transcurrido. Y ya es mucho más, un doctorado mucho más llevado a la práctica, más que la teoría. Entonces hay diversidad de cosas. De hecho, yo el año pasado, sí, pues el año pasado en septiembre, tuve la oportunidad de estar en Shanghái en una conferencia de investigación. Y fue una experiencia muy interesante, además de que nunca había estado en China. Y felizmente estuve en septiembre porque en noviembre explotó el coronavirus y ahora ya Claro, voy a ir a China. no te invitaron a un murciélago. Sí, claro. No comí nada extraño, no comí nada extraño. Yo me alimenté solo del buffet del hotel, que era internacional, ¿no? Así que no comí ni murciélago, ni armadillo, ni nada extraño que se le parezca. Pero tuve la suerte de estar en Shanghái, mira, en un contexto, en un mundo en el que uno seguía su vida y planificaba futuro y decía, yo voy a hacer esto y lo otro. Y de repente fue un viaje fugaz, fueron 4 días, regresé a Lima y a los 2 meses explotó la pandemia en China y uno veía desde lejos diciendo, ¿qué le está pasando a los chinos y por qué están en ese plan, ¿no? Y de repente empieza a avanzar Asia, Medio Oriente, África, Europa, y uno dice, oye, esto está más cerca, ¿no? Cada vez más cerca. Y en de diciembre repente uno decía, oye, se empiezan a anunciar los primeros. Claro, en noviembre uno decía, no pasa nada, los chinos siempre están con sus problemas raros, claro. así que no pasa nada. Tengo miedo. En diciembre uno decía, oye, esa cuestión se ha puesto un poco más complicada, ¿no? En enero ya la gente está como, oye, ¿qué? Europa está Más un en poco Italia, fregado, sí. ¿no? ¿En Italia? En febrero ya Pues son está. europeos, los europeos son inmortales. Sí, Italia. Claro, sus sistemas de salud están tan desarrollados que más bien el virus al llegar debió decir, no, mejor acá ni me meto porque claro. me exterminan rápido, ¿no? Claro. Y de repente Europa ya había, entre comillas, Europa has fallen, ¿no? Europa ha caído. Claro. Y uno dice, así que en esa conferencia pude conversar con muchos doctores que me contaban pues todos sus dramas, ¿no? Cada uno al borde de las lágrimas me decía, bueno, yo saqué mi doctorado de esta forma, saqué mi doctorado de esta otra. Y es muy importante también entender que podemos ser 30 personas las que empezamos un doctorado,
pero al final los que nos doctoramos somos 1, 2, 3, los otros 27 cayeron en el camino por diversos motivos, ¿no? Ya sea por falta de motivación, porque el tema no prosperó, o porque le faltó también dinero para pagar el programa, o cambió de trabajo, o su familia también demandaba mucho tiempo, y es lógico. Entonces, son muchas las razones por las que eventualmente uno podría no llegar a terminar el doctorado. En mi caso, gracias a Dios, lo pude terminar porque me lo propuse yo, de hecho. Yo me puse esa meta, no iba a permitir que eso no prosperara, así que emprendí el doctorado con esa visión, ¿no? De ser doctor. Lo que decías, ¿no? O sea, yo quiero esto por esto, Uh-huh. bien clarito. Cuando Claro. la tienes clara, entonces los demás, porque siempre van a haber problemas, o sea, siempre te va a faltar plata, siempre van a pasar cositas, ¿no? Pero si tú tienes la meta clara, pues vas a llegar adelante. Tardarás menos tiempo en tu caso. Es verdad. Mi bro, entonces, vamos, cuéntanos por favor un poquito más acerca del libro que has sacado, man. Matemática financiera básica, ¿no? Desmitificando su comprensión, a su madre, ese es un nombre fuerte. Contanos un poquito cómo va el libro, ¿por qué desmitificando su comprensión? ¿Qué es lo que lo hace diferente a otros libros? Partiendo de la idea que comentaste,